Los Estados Unidos, que recorta fondos de varios de sus programas sociales. El gobernador Schwarzenegger ha decidido dejar sin pasta, dejar sin dólares, programas de asistencia médica a los pobres, de prevención del SIDA. En definitiva, es la certificación de que uno de los estados más ricos de los Estados Unidos está prácticamente en quiebra. Al mismo tiempo, el alcalde de Nueva York, que es Tony Bloomberg, ha decidido invitar a los indigentes que pululan por la ciudad a marcharse. Les paga el billete de salida de la bonita ciudad de La Manzana, ¿verdad? Así están las cosas en el mundo, les parezca bien o mal. Así están las cosas en el mundo. Y vamos a hablar de cómo están las cosas en el mundo con don William Cárdenas. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de cómo están las cosas en Venezuela. Hemos visto cómo el ministro Moratino se ha ido a Venezuela. Parece que le hayan tomado el pelo grandemente, porque hoy Chávez ha decidido preparar y difundir el contenido de una ley mordaza para castigar a la poca prensa crítica que ya queda en su país. Esto ha sido, y tengo que decirlo, mal recibido por la prensa de izquierdas en España. Ya era hora, bendito sea, que al fin se den cuenta de que Chávez no es ese tipo simpático que dice esa cosa graciosa, de me puede llamar usted Hugo, que es lo más cariñoso que me llaman desde España, como dijo a Moratino, ¿verdad? En fin, qué cosas. Yo quisiera, don William, que usted nos contara la situación, porque es importante que la gente sepa que a pesar de que la doctrina diplomática exija ejercicios de entendimiento y todas esas cosas, hay unos españoles que viven desde hace muchos años allí, que han tenido que volverse a España, otros siguen allí y están muy mal, se sienten perseguidos porque el chavismo amenaza sus propiedades, sus bienes y sus haciendas. ¿Es así? Sí. Esta viene siendo una política, prácticamente una política de Estado de Hugo Chávez desde que inició su gobierno, ¿no? Chávez hizo del antiespañolismo una bandera y con ese discurso de confrontación permanente, de odio, de condena a todo lo hispano, bueno, pues con ese discurso ha logrado que sus partidarios, de alguna manera, se coloquen en función de unas estrategias para acosar a los españoles, que son cientos de miles de personas que viven en Venezuela, a los descendientes de los españoles, y bueno, pues los ha convertido en un objetivo estratégico de la revolución para expropiarles sus bienes, para invadirles sus fincas, para despojarlos del trabajo no de una generación, es que son gente de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, hijos, nietos, bisnietos, los que habían realizado, bueno, pues el trabajo de toda una vida y que hoy se sienten despojados. Y dígame, ¿eso cómo se realiza? Porque no es fácil saltar un Estado de Derecho para expropiar a un propietario de un terreno, de una finca, de un inmueble. Bueno, se van utilizando subterfugios jurídicos, se crea un Instituto Nacional de Tierras, se empieza a exigir la titularidad de la tierra, pero tienes que remontarte entonces a épocas y a años pretéritos y ya sometes a las personas a una situación de casi indefensión, porque tienes que reunir todos esos documentos, todos esos requisitos. Si no los tienes a la mano, bueno, pues ya viene la intervención del organismo, empiezan a promover las invasiones, adeptos y correligionarios de Chávez se introducen en la finca y ya van creando un ambiente de zozobra y de angustia y bueno, finalmente insólito, ¿no? Dígame una cosa, yo conozco algo de su país y sé que hay una fuerte inmigración de un país del que hablábamos ahora, Portugal. Hay muchos portugueses que llevan generaciones viviendo también en Venezuela. ¿A ellos no les ocurre esto? No, bueno, en el fondo está ocurriendo contra toda la clase media y de hecho Venezuela, bueno, parte del tejido industrial, del tejido productivo que se construyó en más de 50 años está fundado por los inmigrantes que llegaron a Venezuela desde Italia, desde Portugal y desde España. Pero contra España el discurso es muy específico, o sea, condenar la colonización, la conquista, bueno, yo creo que el momento más significativo de todo ello fue el día que Chávez ordenó que se derrumbara la estatua de Colón que existía en la avenida
la avenida, en el Paseo de los Caobos, en Caracas. La colgaron, le colgaron una cuerda y tiraron de la estatua. Entonces, se focaliza muchísimo más hacia lo español, porque, bueno, pues se señala a los españoles como culpables de cosas que trata de revivir para contraoponerlas a sus tesis indigenistas, que en el fondo no es más que una farsa, ¿no? Indígenas nunca se les había perseguido ni se les había maltratado tanto en Venezuela como ahora. El bolivariano. Claro. ¿Me deja que le explique el final de la vida de Simón Bolívar? Sí. Usted seguramente lo conoce mejor que yo. Simón Bolívar murió en casa de un español, en Cartagena. Tenía prohibida la entrada a Venezuela. Murió recogiendo dinero para volver a España, en la indigencia, víctima de una grave enfermedad, y desahuciado políticamente por los venezolanos, fundamentalmente. Lo ayudaba un español. Hoy la República Bolivariana de Venezuela se vanagloria de Simón Bolívar. ¿Qué cosas? Esto fue así, efectivamente, y lo que habría que puntualizar es que, efectivamente, este sentimiento antihispano solo lo maneja el gobierno de Hugo Chávez y su comparsa, ¿no? O sea, en Venezuela hay un aprecio absoluto por lo español, vivimos inmersos en la cultura que nos llevaron como aquí por lo españoles. venezolano a pesar de Chávez. ¿Cómo? Como aquí por lo venezolano. Claro, claro, por supuesto. Esto es una manipulación increíblemente perversa de un sentimiento natural. O sea, tratan de hacernos sentir, olvidar nuestras raíces o divorciarnos de raíces que son naturales para nosotros. Si todos llevamos apellidos españoles, si todos sentimos, hablamos la lengua castellana, vivimos, tenemos costumbres, nuestra idiosincrasia está estrechamente vinculada a lo español. La religión, Venezuela es un país con una predominante religión católica que fue llevada por los españoles, o sea que todo eso forma parte simplemente de un discurso político y de un discurso maquiavélico para tratar de obtener un rédito determinado, ¿no? Antes de que hablemos de la ley Mordaza, vamos a ver las andanzas de Curro Moratinos en Caracas. Y Moratinos se fue a Venezuela como colofón de un curso donde la política exterior española ha vuelto a ser, lamentablemente, el hazmerreír del mundo. Después de la vergonzante bendición del status quo de Gibraltar, rompiendo 3 siglos de tradición, la visita a Caracas del jefe de nuestra alicaída diplomacia representa otro despropósito mayúsculo. ¿Qué estrategia internacional razonable puede tener como objetivo entenderse con un personaje como Hugo Chávez, cuyas andanzas por Latinoamérica escandalizan a cualquiera que ame un poquito la libertad? ¿Qué valor pueden tener los compromisos adquiridos con alguien que, mientras hacía esperar a Moratinos con el pretexto de la celebración de su 55 cumpleaños, tenía tiempo de retirar a su embajador en Colombia, además de autorizar el cierre de un rosario de emisoras de radio críticas con su proceder? El gobierno sueco no da crédito a lo ocurrido con aquellas armas que vendió a Caracas y que ahora han aparecido en manos de la guerrilla colombiana. Igual que las empresas españolas con intereses allí en Venezuela son perfectamente conscientes de que cuando Chávez les promete un trato preferente, esa condición resulta tan arbitraria como la contraria, según han comprobado en carne propia los directivos de Repsol o el Santander, por poner solo 2 ejemplos importantes. Tras la odisea de la nacionalización de su filial venezolana, el grupo que preside Emilio Botín consiguió a duras penas un acuerdo para que le pagaran 1.050 millones de dólares. Y a día de hoy solo ha cobrado algo más de 600. Y qué decir también de los 200 hispano-venezolanos a los que Hugo Chávez ha expropiado sus tierras. Nada bueno se puede esperar de un dictador que solo ha sabido echar más leña al fuego del incendio político que sufre Honduras, que ha extendido también a Bolivia y a Nicaragua su vergonzante fórmula para ampliar los mandatos presidenciales, que han enredado ahora en la compra de carros de combate para duplicar su poderío militar. Hace un año justo, por cierto, el inquilino del Palacio de Miraflores visitaba España para reconciliarse con el rey después del famoso ¿por qué no te callas? Y para prometerle a Zapatero 10.000 barriles diarios de petróleo a $100 el barril. ¡Qué gran chollo! Si se tiene en cuenta que desde el verano de 2008 la cotización internacional del crudo no ha hecho otra cosa que caer para situarse ahora por debajo de los $70. Capaces seremos todavía de estar pagando a Caracas $100 por barril. Miedo nos da porque en el ministerio de Miguel Sebastián ni saben ni contestan. Bien, pues no acababa Curro Moratinos de despegar de Maiquetía
cuando la fiscal general del Estado aparecía, cómo no, en el programa de radio más visto en Venezuela, y prometía que se iba a acabar con la prensa independiente, con la prensa que da noticias falsas y que causa el pavor de las multitudes.